Cazadores de nazis. El asesino de Malmedy. Enero 1945. Los aliados están ganando la guerra contra el Tercer Reich. Pero en el amargo frío del invierno belga, los soldados americanos están a punto de hacer un horrible descubrimiento. Cerca de la ciudad de Malmedy, encuentran evidencias de un crimen terrible. $82 americanos varones aparecen muertos. Sus cuerpos, muchos de ellos acribillados, se congelaron con el tiempo. Estos hombres fueron miembros del Batallón de Observación de Artillería de Campaña número 285 del Ejército de los Estados Unidos. Ahora están muertos, algunos brutalmente acribillados a corta distancia. Fueron víctimas de una aparente ejecución a sangre fría que se conocería después como la masacre de Malmedy. Pero, ¿quién fue el responsable? La atención se concentró rápidamente en el comandante de élite de las SS, Joachim Peiper. Se sabía que estuvo en el área en el momento de las muertes, y su regimiento, de 500 poderosos tanques, fue una de las fuerzas más temidas en toda Europa. State your full name. Joachim Peiper. 18 meses después de la masacre, Peiper y 73 de sus hombres fueron llevados a juicio por homicidio. This is the man that fired the first two pistol shots into the American prisoner of war. Pero, ¿acaso los cazadores de nazis que lo atraparon abusaron de él y de los principios de la justicia americana? It is a hood similar to those which were used for bringing suspects to the interrogation rooms. Durante meses, después del juicio, los acusados insistieron en que soportaron métodos siniestros de presión y de violencia repetida. ¿Eso fue justicia? Muchos creen que no. Incluyendo un ambicioso y joven senador americano, Joseph McCarthy. I think we all agree that everyone who can shed any light upon this situation definitely will be called before the committee, right, John? Al final, la humareda de Malmedy tardaría 30 años en disiparse, antes de que Joachim Peiper, entonces ya un hombre de edad, finalmente pagara sus culpas. En el verano de 1944, el Tercer Reich comenzaba a desmoronarse. En Bélgica, las tropas aliadas capturaron el puerto estratégico de Amberes. Su objetivo era establecer una ruta de abastecimiento para la presión final contra Berlín. Pero Hitler no estaba de humor para rendirse. Cuando el invierno se acercaba, decidió apostarlo todo en un ambicioso plan. Su objetivo era dejar a los aliados sin suministros, retomando el control de Amberes. Pero para alcanzar su meta, Hitler parecía pedir lo imposible: adentrarse en el territorio de los aliados, separar las fuerzas británicas de las americanas y desorganizar así a los ejércitos. Si el plan funcionaba, el rumbo de la guerra podría volverse a favor del Führer. En noviembre de 1944, Hitler comenzó a organizar la increíble fuerza de sus divisiones de tanques, entre ellos el 6º Cuerpo de Tanques Panzer. Era comandado por su viejo amigo, el general Sepp Dietrich.
El plan de Dietrich era dirigirse al oeste, atravesando las líneas aliadas en 3 frentes separados. Y para reforzar el ataque por el frente sur, escogió a uno de sus hombres de confianza, Joachim Peiper. Nacido en 1915, en un hogar de clase media, Peiper siempre fue un buen nazi. Der Vorbeimarsch wird von Reichsführer SS Himmler, Gauleiter Greiser und Korvettenkapitän Lüth abgenommen. Fue uno de los primeros miembros de las juventudes nazis. Aquí se le ve en un desfile ante Heinrich Himmler, la cabeza de las temidas SS. Las SS de Himmler fueron originalmente creadas para ser el cuerpo de guardaespaldas de Hitler, pero Himmler las transformó en una terrorífica fuerza de combate de gran preparación. Es famoso su principio de que todos en las SS debían respetar la decencia y la lealtad entre sí, pero hacia nadie más. Condecorado por sus éxitos por el mismo Führer, Peiper, de 23 años, no solo se unió a las SS, sino que 18 meses después se transformó en la mano derecha de Himmler. Incluso acompañó una vez a su jefe a presenciar la ejecución con gas de un individuo. Era un experimento previo para practicar el exterminio de los judíos. Pero Peiper pronto volvería a hacer lo que más le gustaba: combatir. Al convertirse en el coronel del regimiento más joven de las Waffen-SS en 1943, peleó en la batalla de Kursk. Fue la mayor batalla de tanques de todos los tiempos. Cerca de 500 de sus hombres murieron ese día. Entonces era un soldado con muchas condecoraciones y estaba a punto de tomar una posición que lo llevaría al oscuro mundo de los crímenes de guerra. En el invierno de 1944, Marlene Dietrich entretenía a las tropas aliadas en Europa. La mayoría confiaba en que la victoria estaba cerca. Pero Hitler estaba a punto de sorprenderlos a todos. El 16 de diciembre de 1944 comenzó su campaña monumental, que se conoció como la Batalla de las Ardenas. En el frente luchaba también el primer regimiento de tanques de las SS de Peiper. La batalla duraría 40 días y morirían 20.000 hombres por lado. La contienda, que se desarrolló en territorio belga y que se conoció como de las Ardenas, comenzó mal para los americanos. Miles fueron capturados cuando el poder de la artillería de los nazis arrasó con todo, pero esto creó un problema para los alemanes. Cuidar de tantos prisioneros comenzó a retenerlos. El domingo 17 de diciembre, un pequeño convoy del Batallón de Observación de Artillería en campaña número 285 se dirigía al pueblo de Saint-Vith, en Bélgica. Lo que no sabían era que los desviarían inadvertidamente hacia el camino del 6º Regimiento de Tanques de Dietrich. En la ruta número 23 a Bogné, un pequeño pueblo cerca de Malmedy, el batallón 285 iba a encontrarse con una unidad con el escalofriante sobrenombre de Batallón Antorcha.
el primer regimiento de tanques SS de Joachim Peiper. Cuando sus hombres se dirigieron al oeste del río Surrey y con Amberes más adelante, las órdenes de Peiper eran no dejar que nada ni nadie los retuviera. Sus hombres eran jóvenes, muchos todavía adolescentes, pero llevaban consigo el estandarte de las SS de Adolf Hitler. Originalmente creada para ser la élite de guardaespaldas de las SS, estaban ahora en la primera línea de combate. El propio Peiper escribiría después sobre sus hazañas. Cerca de las 13 horas, en este cruce de caminos, la unidad de avanzada de la división de Peiper se encontró con un convoy escasamente armado, conocido como la punta de lanza o Speerspitze. Su misión era despejar el camino para el grupo principal, que incluía a Peiper, que lo seguía de cerca. De inmediato, la Speerspitze atacó al pequeño convoy. Superados por los poderosos armamentos, los americanos no tuvieron oportunidad frente al poderoso ataque de los alemanes. En unos minutos, 50 soldados americanos yacían muertos. Cerca de 100 hombres se rindieron de inmediato y los llevaron a un campo cercano. La mayoría eran hombres del batallón de artillería número 285, pero los alemanes de Peiper los reunieron con un pequeño grupo de soldados de otras unidades capturados en el camino. Eran cerca de las 13:30 p.m. Los alemanes tenían ahora un problema. Para continuar su camino, no podían llevar prisioneros consigo. Mientras el resto de su grupo se agolpaba a sus espaldas, una pequeña unidad de hombres de la SS se acercó a los prisioneros de guerra. Uno de los prisioneros, William Merricken, entregaría más tarde su versión de los hechos. Los disparos continuaron por varios minutos. Luego vino un escalofriante silencio. Merricken aún estaba vivo, pero la pesadilla aún no llegaba a su fin. Merricken continuó fingiendo estar muerto, pero entonces las SS ya habían terminado. Dejando los cuerpos donde habían caído, la unidad de Peiper siguió su camino. Su misión era avanzar al oeste y estaban retrasados. Pero en términos críticos, el elemento sorpresa ya no existía. Pronto, los aliados rápidamente cerraron filas. Las batallas estallaban en pueblos y aldeas. Y continuaron hasta la Navidad de 1944. Las unidades de Peiper lograron avanzar hacia el interior del territorio y, según se dice, cometieron más atrocidades en el camino.
Pero Piper estaba desesperado por la falta de gasolina. Su solución fue continuar presionando en el frente para atacar las rutas de abastecimiento americanas. Mientras tanto, los aliados se organizaban cada vez más. Piper necesitaba cruzar una serie de puentes para alcanzar su meta, pero los americanos no se lo permitían. Makers, quartermaster and line of communications troops picked up their rifles and fought tenaciously against Nazi columns. The army held in Belgium. The attack was blunted, the spearhead stopped, the Nazi columns contained and thrown back by men who had flung themselves into the breach. In the wild gamble of war, a momentary equilibrium had been gained. Finalmente, el 7 de enero de 1945, Hitler ordenó la humillante retirada. La batalla de las Ardenas había acabado. El Führer había perdido. Y también Piper. Mientras los americanos liquidaban los últimos vestigios de resistencia alemana, pasarían otros 10 días antes de que las tropas llegaran a la escena de la masacre de Malmedy. Lo que encontrarían en el cruce de Bonnier impactaría al mundo. Enterrados bajo una gruesa capa de nieve, los muertos yacían donde cayeron, cada uno congelado en una posición dramática. Todos fueron marcados y fotografiados antes de llevarlos para una autopsia. Todos los nazis que fueron encontrados cerca de allí fueron arrestados. En total, 82 prisioneros de guerra fueron asesinados por los hombres de Piper. En Europa, la guerra aún no había terminado. En unos meses, el sueño de supremacía de Hitler estaba en ruinas, al igual que Berlín, el corazón del Tercer Reich, saqueado por los rusos. En mayo de 1945, todo había acabado. La bandera rusa se izó sobre el Reichstag. El general Eisenhower, comandante de las fuerzas de ocupación aliadas, comenzó la tarea de reconstruir Europa. Pero antes debía retomar los asuntos pendientes con los criminales de guerra de la Alemania nazi, incluyendo a Joachim Piper. Equipos de investigadores fueron enviados a cazar e interrogar a los sospechosos. Pero encontrar a los culpables no era fácil. En el caos de la posguerra, gran número de alemanes fueron detenidos en campos de prisioneros en toda Europa. A muchos se les permitiría regresar a casa. Pero se dieron instrucciones especiales para buscar a cada uno de los sospechosos de crímenes de guerra
al igual que a cualquiera que hubiera servido en las SS. En unas semanas, más de 1000 ex soldados de la unidad de Piper, el primer regimiento de tanques SS, fueron sometidos a interrogatorio. Todos eran ahora potenciales criminales de guerra. Pero el premio máximo era el propio Piper. Al abandonar a su unidad sin gasolina, Piper hizo un desesperado intento por huir a pie. Pero 10 kilómetros antes de llegar a su hogar en Bavaria, fue capturado por tropas americanas. Incluso entonces, pudo haber escapado. Como no sabían quién era, Piper fue detenido en un campo de prisioneros aliado cerca de Nuremberg. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que un astuto miembro de la Comisión de Crímenes de Guerra diera con su nombre. Piper fue arrestado de inmediato. Había 74 alemanes implicados en la masacre de Malmedy. Todos ellos, incluido Piper, fueron llevados a una prisión militar, Schwäbisch Hall, cerca de Stuttgart. Junto a ellos estaba el líder del 6º Regimiento de Tanques de las SS, el comandante de Piper, general Joseph Dietrich. Un equipo de 12 investigadores, dirigidos por el teniente coronel Barton Ellis, fue enviado desde el cuartel general del Tercer Ejército. El jefe de los interrogadores era el teniente William Pearl. Él estaba convencido de que la unidad de Piper había cometido crímenes a sangre fría. También creía que antes de que comenzara la batalla de las Ardenas, Adolf Hitler personalmente había ordenado ejecutar a cualquier prisionero de guerra capturado en la ruta de Amberes. Esta era una violación flagrante a las reglas de la guerra. Y aunque la orden de Hitler no estaba escrita, Pearl estaba convencido de que tanto Dietrich como Piper la conocían y que en Malmedy, por instrucciones específicas de Piper, fue implacablemente llevado a cabo. Pero para demostrar su teoría en la corte, Pearl necesitaba confesiones. En los corredores y en las celdas de Schwäbisch Hall, el equipo de interrogadores trabajó con los 74 sospechosos. Aún hay controversias por los métodos de Pearl. Muchos lo acusaron más tarde por sus tácticas para obtener confesiones. Los sometían a largos periodos de confinamiento solitario, a dietas de pan y agua, incluso a violencia en la sala de interrogación. Una vez se dijo que el mismo William Pearl había atacado a un prisionero. Otros hablaron de quemaduras con fósforos bajo las uñas y que regularmente llamaban a un dentista para arreglar dientes rotos. Pero la idea más extraña de Pearl fue también la más controvertida. La rutina era siempre la misma. Los prisioneros dicen que fueron obligados a usar capuchas negras en lo que llamaban la celda de la muerte. Ante ellos se encontraba un falso tribunal con acusadores y defensores. Pearl solía ser el fiscal. La mesa estaba cubierta por un manto negro y se usaba vestimenta intimidante. Era nada menos que un juicio fingido. Pearl siempre negó utilizar la coerción y la violencia, aunque la intensa presión psicológica inevitablemente cobró su precio. En marzo de 1946 encontraron a un ex soldado de la SS de 18 años de edad muerto en su celda. Poco antes había sido interrogado por William Pearl. Nuevamente, Pearl rechazaría los alegatos de actos indebidos. Pero nadie podía negar que ahora tenía lo que quería: un puñado de confesiones firmadas y un caso listo para presentar ante un jurado.
En mayo de 1946, 74 hombres de las SS de Adolf Hitler se reunieron en una improvisada corte en el ex campo de concentración nazi en Dachau. No hubo jurado, solo un panel de jueces militares especialmente convocado para decidir sobre un horroroso crimen. El fiscal jefe de la acusación era Barton Ellis. On the order of the regimental commander Piper, the 1st SS Panzer Regiment murdered in at least 94 known incidences. Aunque no estuvo presente durante la masacre de Malmedy, muchos consideraban a Piper responsable por las acciones de sus hombres, acciones que, según se dice, llevaron a que se cometieran muchos asesinatos durante el terrible viaje del primer regimiento de tanques de las SS en Bélgica. El batallón Antorcha, según se dijo, no tuvo piedad, ni siquiera con los civiles, y el hombre que les dio las órdenes se encontraba ahora en el banquillo de los acusados. State your full name. Joachim Piper, P-I-E-P-E-R. Piper, quien fuera muy poderoso, estaba ahora reducido a un número. Tal como los 82 soldados americanos cuyos cadáveres quedaron bajo la nieve en las Ardenas. Usando las confesiones conseguidas por William Pearl, Ellis intentó probar que Piper, aunque no presenciara la masacre de Malmedy, actuó bajo las expresas órdenes de Hitler para autorizar la ejecución de prisioneros de guerra. Y para probar este punto, su testigo estrella era Virgil P. Larry, uno de los 54 hombres que sobrevivieron a la masacre. Evadiendo una ráfaga de balas, Larry pudo huir hasta el otro lado del campo. All men in our group had their hands over their head in this manner. Entonces se le pidió que reviviera el momento antes de que les dispararan, cuando un cabo de la SS apuntó su arma al campo. He then fired 2 shots into our group. The first shot, a man to my right front, approximately here, with his hands up in this manner, went down like this. Nach dem ersten Schuss ist ein Mann rechts vorne von mir, der seine Hände so hoch hatte, auf diese Weise. Pero, ¿quién fue el soldado que disparó primero su arma? Se le pidió a Larry que lo identificara. This is the man that fired the first 2 pistol shots into the American prisoner of war. Das ist der Mann, der die ersten 2 Pistolenschüsse auf die amerikanische Kriegsgefangenen. Era evidencia condenatoria, pero los acusados se defendieron. El abogado defensor, teniente coronel Willis M. Everett, alegó que los crímenes no fueron premeditados, sino un accidente de guerra producto de la confusión en el fragor de la batalla. En otras palabras, no fue un homicidio. La segunda parte de la defensa de Everett fue que las confesiones firmadas antes del juicio eran inadmisibles, ya que fueron obtenidas de los acusados con métodos cuestionables. Ahora, el hombre responsable de los interrogatorios previos al juicio enfrentaba a la corte. Pearl arguyó que las tácticas rudas eran necesarias, incluyendo el uso de capuchas. Tell the court what it is. It is a hood similar to those which were used for bringing suspects to the interrogation rooms and bringing them back again to their cells. Negó haber inventado confesiones. Whenever he wanted something to put in, of course it was put in. También dijo que cualquier tipo de maltrato fue implementado no por su equipo de interrogación, sino por los guardias polacos de la prisión. Dietrich once mentioned to me that being brought to an interrogation room, he was kicked by somebody he could not identify. Dietrich hat mir einmal gesagt, dass während er zu einem Vernehmungszimmer geführt wurde, er von jemandem, den er nicht identifizieren konnte, getreten worden war. Into his behind. In seinen Hintern.
Pearl insistió que solo con persuasión consiguió las confesiones firmadas, incluyendo la de Piper, en la que finalmente admite que la ejecución de los prisioneros de guerra en la batalla de las Ardenas era la política oficial. Ahora, el propio Piper fue llamado a declarar. Piper parecía haberse condenado a sí mismo al admitirlo todo. Solo tenía un reclamo, que tuvo que soportar un duro trato a manos de los americanos. I was arrested for 5 weeks in a cellar, which was nearly completely dark. Welche auch keine Lichtanlage besaß. And there were no facilities through which the light could enter the room. Ich konnte mich innerhalb von 4 Wochen lediglich einmal waschen. And in the course of 4 weeks, I could wash myself only once. Al final, la defensa pudo encontrar solo a una persona que dijera algo bueno sobre Piper. La unidad del mayor Harold D. McCown fue capturada por Piper luego de una dura batalla en el pueblo belga de la Glaise. Pero él testificó que, como prisionero de guerra, Piper los trató bien a él y a sus hombres. Fue una sorprendente evidencia, pero ¿era suficiente para salvar a Piper? El fiscal Burton Ellis no le creyó. It is a bloody record indeed that the 1st SS Panzer Regiment set for itself in this one short week. Let us hope that it has never been surpassed, nor that never again will such a record even be approached. These comrades all would have been alive today if it had not been for the 1st SS Panzer Regiment, and they must not have died in vain. From their deaths let there come a clear understanding to our former enemies that they cannot wage war in a merciless and ruthless manner. It must be brought home to the German people that the principle of extermination which guided them in their last battle will not create for them a new and better world, but will only bring disaster to their homeland and to themselves. Let their punishment be adequate for their crimes. Luego del discurso de Ellis, era el turno de la defensa. The question is here put to you, do you consider force, mock trials, promises of freedom and so forth as legitimate tricks worthy of American Army customs? They attempt to prove cold-blooded murder by admissions of one accused against another, cunningly dictated as a further form of stratagem. May it never be said that stark retribution has been freed to masquerade in a military government cloak of false legalism. I leave in God and your hand the fair judgment of these 74 accused. Fue un discurso apasionado, pero no hizo mucho efecto en los jueces. Ante ellos se encontraba el cabo George Phillips, el acusado de disparar el primer tiro. The court in closed session, at least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging, death by hanging, death by hanging, death by hanging, at such time and place as our authority may direct. Más de la mitad de los 74 acusados fueron encontrados culpables y sentenciados a muerte. 22, incluyendo al general Sepp Dietrich, recibieron largas sentencias de prisión. The court in closed session, at least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to life imprisonment, commencing forthwith at such places may be designated by competent military authority. Finalmente, fue el turno de Piper de oír su sentencia. Aunque no estuvo presente en la masacre, había aceptado la responsabilidad por las acciones de sus hombres. The
Quit in closed session, at least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging, at such time and place as high authority may direct. Joachim Piper, nach Beratung und Zustimmung von mindestens 2/3 bei der Abstimmung Anwesender verurteilte das Gericht zum Tode durch Verhängung. Zeit und Ort der Vollstreckung der Todesstrafe der concurrente Schärfe werde bestimmt werden. Al parecer, se había hecho justicia para los hombres del Batallón B. Pero la alegría de los acusadores no duraría mucho. Surgieron serios cuestionamientos sobre los métodos de la justicia americana. El caso Piper revivió sentimientos poco agradables. En los meses que siguieron a su condena, se realizaron muchas investigaciones para examinar el trato dado a él y a sus hombres. Al considerar que muchas de esas condenas no eran seguras, se les dijo a 30 hombres que no serían ejecutados. Aunque Piper continuó en espera de su castigo. Pero el caso no había terminado. La controversia había llegado ahora hasta Washington. Casi 3 años después de que el juicio llegara a su fin, comenzó una investigación a gran escala en el Senado. El principal investigador era un hombre que se transformaría en una molestia constante para Pearl. En ese momento era un desconocido senador de Wisconsin, Joseph McCarthy. I think we all agree that everyone who can shed any light upon this situation definitely will be called before the committee, right, John? Bajo juramento, Pearl continuó negando las acusaciones de brutalidad. La respuesta de McCarthy fue exigir una prueba con el detector de mentiras. Pero cuando el presidente del comité se negó, McCarthy se enfureció y declaró que la investigación era un encubrimiento y que el presidente del comité, William Baldwin, había cometido un error criminal. El reporte posterior aceptaba que hubo algunos juicios equivocados, pero Baldwin desechó las acusaciones de confesiones forzadas y torturas. William Pearl y su equipo de interrogadores eran inocentes, pero años de escándalos, junto con la cambiante situación política en Europa, de todos modos, tendrían efecto. Alemania se estaba reconstruyendo y la situación de Europa era muy diferente. Al comenzar la Guerra Fría, los americanos necesitaban amigos alemanes donde sea que estuviesen. Para muchos, era hora de dejar el pasado atrás. En 1951, los últimos condenados, incluyendo a Piper, recibieron la conmutación de sus penas de muerte por penas de presidio perpetuo. En 1955, Sepp Dietrich, comandante del 6º Regimiento de Tanques, salió en libertad bajo palabra y un año después, luego de un encarcelamiento de 11 años y medio, Joachim Piper también salió libre. Para los sobrevivientes de Malmedy fue un trago muy amargo. En la intersección donde murieron los 82 hombres, se levantó un memorial para el Batallón de Observación de Artillería de Campaña número 285. El campo donde los hombres murieron está a corta distancia. En un museo construido especialmente para recordar la masacre, está el casco que perteneció a uno de los médicos del Batallón B. En la pausa, luego de los disparos iniciales, se dio cuenta de que no estaba herido, pero su entrenamiento médico lo incentivó. Un soldado de las SS vio al médico vendar las heridas de un hombre junto a él. Luego de esperar pacientemente a que acabara, el alemán les disparó a los dos.
21 víctimas de la masacre de Malmedy se encuentran en el cementerio militar de Henri-Chapelle, 40 kilómetros al norte de Malmedy. Etiqueta 13, Gilbert R. Pittman. Etiqueta 3, Luke S. Schwartz. Etiqueta 46, James E. Luers. Etiqueta 45, Paul R. Carr. Todos fueron víctimas de los brutales disparos en diciembre de 1944. Pero Joachim Peiper no solo escapó de la horca, sino que además salió en libertad. Muchos años después, escribió sobre los asesinatos. ¿Y qué sucedió con Joachim Peiper? Fue una de las estrellas más brillantes del Tercer Reich, pero su vida no volvería a ser la misma después de Malmedy. Cuando trabajaba como humilde vendedor de autos en Alemania, en 1972, abandonó el país y vivió un pacífico semi-retiro en el pueblo francés de Traves. Durante 4 años, se mantuvo alejado de todo, construyendo su propia casa y traduciendo libros sobre la guerra. Luego, sin advertencias, apareció un afiche en el pueblo. Decía: Ciudadanos de Traves, un criminal de guerra, el agente de las SS, Joachim Peiper, se encuentra entre ustedes. El secreto de Peiper había sido revelado. En el día de la Bastilla, el 14 de julio de 1976, peleó su última batalla. Nadie conoce la identidad de los cazadores de nazis que organizaron el asalto a su hogar. Pero luego de un ataque con bombas incendiarias, desaparecieron, dejando atrás el cadáver de Joachim Peiper, de 66 años.